Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial. El día de hoy estaremos hablando sobre DeepSight versión 2, su nueva actualización. DeepSight, una plataforma alojada en Hugging Face. Recuerden que esta plataforma ya tenemos un video anterior. En este video estaremos tocando estos nuevos ítems, diferentes opciones, desde que es DeepSight nuevamente. Sabemos que es una plataforma que nos permite crear sitios web, aplicaciones y más con inteligencia artificial, para usuarios sin experiencia técnica prácticamente. Las novedades de DeepSight versión 2 incluyen generación de código rápido con nuevos modelos de inteligencia artificial, una nueva función llamada DeepPatch, que es la de aplicar cambios en el código de forma selectiva. Estaremos viendo también los modelos DeepSeek versión 3 y DeepSeek R1, que es el modelo razonador de inteligencia artificial. La nueva interfaz con UX UI más intuitiva y más amigable para el usuario. Estaremos creando estos 5 productos que tenemos acá en el fondo de pantalla que estás viendo en este momento, desde juegos y plataformas más completas. Estaremos también revisando lo que es la galería de productos DeepSight, lo que los usuarios ya han creado y lo han hecho público. Estaremos dando mi opinión personal sobre la plataforma y cómo está funcionando. Recuerda que este video pertenece a la comunidad iacomunidad.com, donde están almacenadas todas las herramientas de inteligencia artificial y todos los productos de inteligencia artificial. Bueno, acá en pantalla tenemos lo que es DeepSight versión 2 con su nueva interfaz más intuitiva, sus mejoras en UX UI más amigable para el usuario y las diferentes funciones nuevas que tenemos, como la opción acá de ocultar el chat, el preview, la opción de ver los diferentes modelos de inteligencia artificial que estamos manejando en este momento, DeepSeek V3 y DeepSeek R1, el modelo razonador, con sus diferentes proveedores. En este caso tenemos Hyperbolic, Novita y Samba Nova. Bueno, estamos viendo la opción de ver una previsualización de lo que es la versión mobile del producto que estemos generando. Tenemos en la parte izquierda lo que es el código y en la parte derecha la previsualización. Y tenemos mejoras acá en lo que es la opción donde escribimos nuestra instrucción. Bueno, entonces empecemos a crear nuestros productos. Vamos a crear 5 productos en este video de diferentes categorías, de diferentes clasificaciones en cuanto a niveles de complejidad y de diferente temática. Empezaremos a crear una plataforma relacionada con un generador de avatares. Me gustaría crear ese tipo de plataforma. No voy a ser muy explícito en el prompt que le voy a ingresar acá a la aplicación DeepSight. Dejaré que el modelo de inteligencia artificial razonador, que tiene más capacidades de pensamiento, pues se encargue de agregar propiedades y hacer una estructura o una plataforma más completa. Estaré ingresando un prompt muy simple, simplemente genérame una plataforma que sea un generador de avatares con varios estilos, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo cómo empieza a generarse el código en la parte izquierda. Tenemos una previsualización como pantallazos del código que va generando. Aún no está completamente terminado lo que es el producto, sino que simplemente nos va mostrando pantallazos a medida que va generando el código. Vemos que ya van 200 líneas de código, 300 líneas de código. La inteligencia artificial nos muestra que está pensando en ese momento y prácticamente acá ya terminó rápidamente de mostrar o generar el producto. Tenemos la opción DeepPatch. Más adelante estaremos tocando lo que es la edición del código de forma selectiva. En este momento tenemos aproximadamente 600 líneas de código generadas con este modelo de inteligencia artificial acá en DeepSight. Tenemos una plataforma completa generada acá en la parte derecha, un generador de avatars con un UX UI muy intuitivo, amigable con el usuario, colores muy amigables a la vista, y vamos a probar que se vea perfectamente en los diferentes dispositivos como desktop o mobile, ¿sí? Entonces estamos viendo que tiene la estructura completa desde el header hasta el footer y el contenido interno bien segmentado, bien dividido en secciones. Vamos a ver que agregó propiedades que yo realmente no le pedí. Simplemente ingresé una instrucción básica, simple, y él me generó todo este tipo de
Bueno, seguimos viendo entonces las diferentes propiedades que agregó el modelo de inteligencia artificial acá al producto. Recuerden que la instrucción fue muy simple y él se encargó de generarnos todo el producto completo, pensando de forma autónoma y asumiendo las propiedades que debería de tener un producto generador de avatares. Bueno, vamos a probar el producto acá. Le daré clic en las diferentes opciones que me presta acá la plataforma DeepSight, que está alojada en Hugging Face. Recuerden que tenemos opciones gratuitas para probar distintos productos acá en DeepSight. Acá tenemos la opción en desktop, se ve perfecto, no veo ningún tipo de error, el producto está generado completamente, no veo ningún tipo de inconveniente acá a la vista, está en español y verificaremos que las opciones funcionen. ¿Sí? Que al darle clic en los diferentes estilos, colores y demás propiedades que agregó acá el modelo de inteligencia artificial estén 100% funcionales. Algunas cosas quizás no estarán 100% funcionales, ya que el código pues tiene como cierta limitante. Yo he notado que siempre me termina de arrojar unas 600, 700 líneas de código, por lo que quizás ese es el límite de tokens en la opción gratuita, ¿sí? Este tipo de productos también puede sobrepasar lo que son hasta las 1000 líneas de código en un simple archivo HTML, CSS y JavaScript, si tiene todo junto en ese mismo archivo, pues. Entonces, por lo que sí hay un límite en la opción gratuita. Vamos a verificar acá, la opción mobile se ve muy bien, tenemos la opción de descarga no funciona, no me permite descargar el avatar, eso sería como una instrucción nueva a pedirle que me edite, ¿sí? Que me genere esta nueva funcionalidad. Descargué el código y lo corrí en mi navegador personal y funciona 100%. Acá tenemos la visión desde el browser, la visualización, el preview, y así quedó la plataforma generador de avatares con una simple instrucción corta, pequeña, y me generó este producto completo del lado del cliente, es decir, del lado frontend, que es 100% funcional, válido para distintas plataformas que necesitan un registro y subir algún tipo de avatar o imagen. Podría simplemente seleccionar un tipo de avatar de estos, muy amigables con el usuario. Bueno, 100 puntos para el primer producto que generamos acá con DeepSight versión 2, modelos de inteligencia artificial de DeepSeek V3 y R1 modelo razonador. Bueno, seguimos con un producto un poco más complejo. Quiero probar, ya que estamos usando un modelo razonador, quiero que me genere una plataforma relacionada con el nicho del anime. Sabemos que son nichos que realmente tienen mucho tráfico en la web y son fáciles bueno, fáciles no, pero sí son viables de monetizar. Entonces, quiero que me genere un producto relacionado con el anime, con portada creativa, en Tailwinds, HTML, CSS, bien estructurado y con imágenes relacionadas con el anime. Entonces le daré esa simple instrucción, no le diré qué colores quiero ni le diré qué estilo quiero, dejaré que el modelo de inteligencia artificial tome la decisión automáticamente y me genere el producto final. Entonces acá estamos viendo el mismo proceso. Vemos que la inteligencia artificial dice que está codeando, vemos el loading cargando, la opción div patch está activa para editar en este producto. Si vamos a usar la opción div patch para enseñarles cómo es que, bueno, para probar cómo es que funciona la opción de editar un segmento del código acá en el producto, en la plataforma DeepSight, sin que me esté generando el código nuevamente completo. Pues esa es la ventaja. Tenemos acá casi 600 líneas de código nuevamente, la plataforma ya está lista, se ve genial, el producto Animeverse explora el universo del anime, es un producto súper completo, un frontend muy, muy bien hecho, muy amigable a la vista, muy agradable de ver, está en modo oscuro, no le pedí que me hiciera el modo oscuro y claro, eso es una nueva funcionalidad que yo le puedo pedir. Tenemos acá el trading de los anime y las distintas secciones relacionadas con este tipo de producto de anime. Entonces, vamos a pedirle acá si quiero editar una sección para probar lo que es el div patch. Vamos a ver cómo funciona paso a paso realmente la opción de editar
un segmento del código, o en este caso un segmento del producto, para que la inteligencia artificial me haga o me realice el cambio en tiempo real. Entonces, tenemos estas dos opciones, Popular This Session y próximos estrenos. Vamos a editar la opción de Popular, esa sería la opción popular que yo quiero editar. Recordemos que yo también estoy probando por primera vez la opción de Div Patch y la opción editar, así que será como una especie de ensayo y error, validando realmente cómo funciona esta nueva funcionalidad. Anteriormente le podíamos pedir cambios al modelo, pero veíamos cómo rehacía todo el código desde cero nuevamente y empezaba el proceso otra vez. Entonces nos estaríamos ahorrando todo ese proceso de cargar nuevamente el código completo desde cero y simplemente cargaríamos o se encargaría de hacer el cambio en ese segmento exclusivo. Así se ve en la versión mobile. Está excelente en cuanto a la opción frontend, la opción visual, no tengo ningún tipo de queja. Está 100% funcional y un producto muy comercial. No veo ningún error ni ningún inconveniente en cuanto a los productos que está generando estos nuevos modelos de inteligencia artificial de la familia DeepSeek V3 y R1, modelos razonadores. Cuando le fui a dar a la opción de editar, me pidió que me logueara nuevamente. Yo ya estaba logueado, pero me pidió que me logueara quizás para validar. Recordemos que la edición de Edit está acá en la parte inferior izquierda. Dice Edit y ahí tenemos que darle clic. Para el momento en que yo escribí esta instrucción acá, yo estaba escribiendo la instrucción para editar la sección, no le di clic en la opción Edit. Pensé que podía, es decir, no, quizás lo fui a hacer como la vez anterior que editábamos así, simplemente ingresando instrucciones, pero no. En este caso tenemos que darle clic en la opción Edit para que realmente se nos active la función del Div Patch, ¿sí? Que es lo que queremos realmente hacer con esta nueva versión de DeepSeek versión 2.0. Al momento de activar el Edit, se nos activa en la previsualización la opción de seleccionar la sección o el segmento que queremos editar. Ahí tenemos en pantalla lo que es la forma en que se activa el selector de edición. Al seleccionar nos aparece una pequeña etiqueta aquí justo arriba de nuestra instrucción. Entonces vamos a seleccionar, en mi caso yo voy a seleccionar la opción que quiero editar. Me aparece la sección justo arriba de la instrucción y de esa manera ya habremos seleccionado exclusivamente el segmento que vamos a editar. Esta sería la opción Div Patch funcionando acá en real time y vamos a darle enter para que nos edite esa función en especial. Yo realmente tuve dos inconvenientes con la respuesta, quizás por mi internet, porque el error que me arrojaba era error relacionado con el internet, entonces no me hizo la edición de una vez. Pero volví a probar acá nuevamente lo que es la edición y el segmento y sí me funcionó perfectamente lo que es la edición del segmento en tiempo real. Bueno, y seguimos entonces esperando la edición. Acá tenemos en pantalla lo que es el historial de la edición que hice anteriormente, que les comenté que no me la realizó por cuestiones del internet, pero quizás a ustedes sí se le realice la edición en tiempo real. Acá ya tenemos la edición realizada. Así como pueden ver en el panel del código, en el panel izquierdo tenemos el código seleccionado en verde y ese es el segmento de código que entonces vamos a verificar que realmente hizo el cambio acá en la sección de Popular Section, ¿sí? La sección popular, que sería la sección que queríamos editar, evitando editar todo el código anterior, todas las demás secciones y enfocándonos exclusivamente en ese pequeño segmento. Seguimos viendo que funciona perfectamente, es decir, que no daño nada del código, sigue funcionando perfectamente el producto final. Muy bien realizado, bien hecho, con un excelente UX UI, muy agradable a la vista y
100% funcional. Me gustaría verlo voy a copiar y descargarlo para correrlo en mi navegador, a ver cómo se ve realmente desde mi browser. Bueno, así sería en la versión preview completa acá en la plataforma DeepSight. Recuerden que arriba tenemos las dos opciones, chat y preview, para previsualizar la plataforma. Acá tenemos la visualización del producto completo desde el browser, y la opción Popular Decision acá ha sido modificada. Tenemos agregadas los 5 nuevas categorías o los 5 nuevos animes en esa sección. Así que funciona perfecto lo que es el Dispatch. Recuerden que acá en pantalla tenemos a IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial, la plataforma donde estaremos almacenando todas las herramientas que estamos probando, como DeepSight versión 2 y todos los modelos de inteligencia artificial que están en este momento en el mercado. También tenemos productos de inteligencia artificial como generadores de imágenes. Acá en pantalla estamos viendo lo que la comunidad ha generado. Tenemos la opción de interactuar con cada una de las imágenes que ha generado la comunidad, y diferentes opciones también nos brinda la plataforma IA Comunidad. Está categorizado en categorías y subcategorías, y tenemos diferentes tipos de funcionalidades. Acá estamos viendo las categorías en este momento. El newsletter, que es la información que te llega directamente a tu correo electrónico con las nuevas herramientas que vamos almacenando y probando, con los diferentes posts o las noticias de actualidad. Toda esta información te llega directamente a tu correo electrónico de forma gratuita cuando te registres acá en la plataforma, y las imágenes que generan los usuarios de la comunidad. Esta sería la forma en que se ve cada herramienta, la descripción de cada una de estas herramientas y las características, y un poquito más de información. Bueno, entonces esto sería IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial. Seguimos probando lo que es DeepSight versión 2 con diferentes productos un poco más completos y avanzados. Me gustaría probarlo con juegos y con un producto más elaborado al finalizar en el video. Estaremos generando un producto completo y diferente. Y la comunidad está en este momento en mantenimiento, por lo que pronto estará en producción nuevamente. Seguimos con DeepSight versión 2. Entonces vamos a generar un juego educativo de memoria relacionado con inteligencia artificial. No le voy a decir más opciones al modelo de inteligencia artificial para que él tome sus propias decisiones en cuanto a estilos y tecnología y demás cuestiones que requiera este tipo de juego. Me interesa que sea educativo, de memoria, y que el tema esté relacionado con inteligencia artificial. Entonces, esa sería como la instrucción básica que yo le voy a dar acá al producto, al modelo, y él se encargará de generarme todo el producto completo. Ya para este sería el tercer producto que estaremos generando. Recuerden que tenemos el primer producto que generamos sería el generador de avatares. El segundo producto fue la plataforma de anime, y este producto será un primer juego relacionado con un juego educativo, un juego de memoria relacionado con inteligencia artificial. Bueno, estamos viendo la previsualización de un juego simple de memoria, y del lado izquierdo el código. Vamos viendo pequeños pantallazos de cómo me va generando la previsualización en tiempo real. Ahí tenemos el código funcionando, avanzando. Ya van 300 líneas de código. Según mi experiencia acá con los productos que he generado, tiene un límite gratuito en cuanto a tokens generados, pero me parece muy generoso. El producto también es de muy buena calidad, así que no hay mayor inconveniente en cuanto al producto que genera con esa cantidad de tokens. Seguimos viendo que está generando el producto relacionado con un juego de memoria educativo y con enfoque en inteligencia artificial. Ya para este momento tenemos aproximadamente 400 líneas de código de este juego. Vemos un nuevo pantallazo y seguimos visualizando lo que es. Vamos a seguir probando acá lo que es la plataforma DeepSight versión 2
con su nueva función DiffPath, su nueva plataforma o su nueva UI más intuitiva, más amigable con el usuario y las diferentes nuevas funciones que han agregado acá alojado en Hugging Face. Entonces, acá tenemos en pantalla lo que es ya el juego 100% funcional, con una información modal de lo que es cómo se juega, el contenido educativo y los consejos de cómo jugar. Me parece muy bonito el estilo y el color que usó. El mismo modelo de inteligencia artificial eligió todo por mí. Yo no le pedí absolutamente nada relacionado con los estilos. Me dice que encuentra todas las parejas de cartas relacionadas con modelos de inteligencia artificial. Haz clic en una carta para visualizar. Bueno, a simple vista me parece que tiene demasiado púrpura, demasiado morado. Son cosas que se pueden cambiar. Es decir, no necesariamente se puede descartar el juego porque lo haya hecho así a la primera. Hacer un cambio tan simple como el color y el fondo, pues no es un cambio tan drástico y tan fuerte. Así que prácticamente los cambios visuales son muy fáciles. Yo estoy probando el juego y me parece genial el hecho de que sea educativo y que aprendamos de un tema, en este caso inteligencia artificial, mientras jugamos o creamos plataformas. Entonces, listo, tercer producto creado, un juego educativo 100% funcional. Sigamos con un siguiente juego. Este juego lo quiero probar para ver si sobrepasa las líneas de código que yo tengo pensado acá. Siempre me arroja la misma cantidad de líneas de código, así que vamos a validar que ese sea el límite gratuito que tenemos nosotros utilizando la plataforma DeepSight versión 2. Le estoy pidiendo que me genere un juego de burbujas, de esos que explotan con el usuario. En este caso sería con el Enter. Entonces, ese sería como el juego que quiero generar en ese momento. Tampoco le di una instrucción muy compleja, una instrucción simple, juego de burbujas, rápido, simple, funcional, con puntuación, niveles y validado con un buen US UI, ¿cierto? Entonces, acá estamos viendo que ya la previsualización del juego la tenemos en pantalla. No ha finalizado, es una pequeña preview, un pequeño pantallazo de lo que está generando y el código en la parte izquierda. Van aproximadamente 400 líneas de código, por lo que ya deberíamos estarnos acercando a la finalización del producto. Entonces vemos que la inteligencia artificial dice que está generando o codeando. Vemos la función DiffPath no la volví a usar porque realmente no quiero gastar las ediciones que tengo en estos diferentes productos. Me hubiese gustado editar más el producto de anime, que me gusta bastante y tiene mucho potencial para llevarlo a la realidad. Entonces seguimos viendo acá la previsualización de lo que es el producto, en este caso el juego, y voilà, tenemos acá un juego simple de burbujas, funcional, 100% funcional. Se puede mejorar mucho porque vemos que las burbujas están como a mitad de camino, no ocupan todo el espacio completo, pero son pequeños detalles que se pueden ir mejorando. Vamos a validar que se pueda jugar realmente y que se vea bien en versión mobile y en versión desktop. Entonces déjame en los comentarios qué tipo de productos te gusta crear a ti. Yo realmente tengo en mente siempre unos 10 o 15 productos para probar. Son nichos que me gusta tocar. Acá le hice una edición, vemos que el código aparece en ese tono turquesa y esa fue la sección que fue editada. Edité el disparador de burbujas para que funcionara de forma más fluida, tanto con el teclado como con el mouse. Entonces estamos viendo, realmente necesita muchas mejoras porque el botón de puntuación y ese tipo de cosas, todo eso se pierde ahí detrás de las burbujas. Entonces hay que mejorar ciertas cositas en el juego. No me generó un juego 100% completo, pero sí funcional. Funciona y se puede mejorar con simples instrucciones. Por lo que sí me gusta la opción de estar generando productos funcionales y completos con una instrucción muy simple. Recordemos que la instrucción es muy importante. Por más que yo lea una instrucción simple de una línea, ni siquiera de un párrafo, una línea, ella o el modelo de inteligencia artificial me genera un producto completo. Entonces, entre más explícito sea yo con mi instrucción, más completo, el modelo de inteligencia artificial razonador me va a generar un producto
lo más cercano posible a lo que yo le estaba pidiendo. En mi caso, mis instrucciones son muy simples y le doy rienda suelta para que el modelo razonador tome sus propias decisiones y asuma cómo debería ser el juego. Por eso estamos viendo cositas como esta, como el botón de puntuación detrás. Quizás todo eso se le debería de especificar también en la instrucción para evitar cualquier tipo de inconveniente. Entonces, tenemos acá el juego de la burbuja 100% funcional. Este sería ya nuestro segundo juego y nuestro cuarto producto. Ya estamos llegando a la finalización del video con el último producto para probar DeepSight versión 2 con estos modelos, con su modelo razonador de DeepSeek R1 y DeepSeek V3 con su nueva función DeepPatch. Así se ve el juego en opciones desktop de escritorio. Requiere muchas mejoras, requiere muchas modificaciones, pero a simple vista se puede jugar fácilmente. Entonces, vamos a generar un último producto más completo, más complejo. Este producto lo he generado ya con otros modelos de inteligencia artificial, incluyendo con el mismo DeepSight, su versión 1, la versión anterior. Así que vamos a ver qué tal me genera acá el producto completo con una instrucción más completa. En este caso, tenía una instrucción guardada aparte y le di simplemente copié y pegué la instrucción completa acá en el modelo razonador. Así que fui más explícito con lo que yo quería generar. Vamos a verificar que realmente me esté generando el producto completo tal cual como yo se lo pedí. Y vemos que está generando ya el código del lado izquierdo y la previsualización del producto del lado derecho. Bueno, es un producto completo muy común, es una landing page completa, funcional, en español, con sus diferentes tonos y con un tema en específico. Le pedí que sea un tema educativo y relacionado con una comunidad y me generó este producto completo. Tenemos una landing page completa, bien estructurada, desde el header hasta el footer, y todo funciona perfectamente. Todo está bien, todo está en su sitio y no veo ningún inconveniente mayor en cuanto a la generación de este producto final. Aprende fácil y rápido landing page. Producto completo generado 100% en segundos con los modelos razonadores de la familia DeepSeek, utilizando la plataforma DeepSight versión 2. ¿Qué tal les parece este producto final? Esta es una landing page 100% completa generada acá con una simple instrucción en segundos. Prácticamente se demoró segundos en generar este producto. Funciona la opción Dark y la opción Light. Tenemos el tema oscuro y el tema claro, 100% funcional. Y todo bien estructurado. Bueno, ya con este último producto hemos llegado al final de la prueba que le hemos hecho a DeepSight versión 2. Recuerden que probamos sus diferentes funciones, sus diferentes modelos, el modelo DeepSeek R1 y DeepSeek V3, su opción de edición de forma más sencilla, seleccionando exclusivamente el segmento que queremos editar. Acá estamos viendo en pantalla lo que es la galería con los productos que los usuarios han ido generando desde que DeepSeek salió con su versión 1 hasta la versión 2. Tenemos ahí esa galería completa de productos para inspirarnos y ver lo que la comunidad está creando con este tipo de plataformas. Acá en pantalla tenemos los productos que generamos en este video, lo que fue la plataforma de anime completa, 100% funcional. Me gustó muchísimo esta plataforma que me generó. La verdad es que me sorprendió el estilo que eligió, los colores, el tono y todo. La landing page quedó 100% funcional también. No le vi ningún inconveniente en todo el producto. Bueno, esto fue DeepSight versión 2 acá en IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial.